Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio, donde hablaremos de uno de los problemas sociales más profundos y dolorosos que han marcado la historia reciente de nuestro país, el desplazamiento forzado en Colombia. Hablar del desplazamiento forzado es hablar de millones de historias interrumpidas, de familias que han tenido que abandonar sus hogares, sus tierras y sus raíces, no por elección, sino por miedo, por violencia y por amenazas que ponen en riesgo su vida e integridad. A continuación, hablaremos del problema y el contexto de esa problemática social. El desplazamiento forzado es el hecho en el cual una persona o una comunidad se ve obligada a dejar su lugar de residencia para proteger su vida y la de su familia. En Colombia, este fenómeno ha sido consecuencia directa del conflicto armado interno, de la disputa por el control territorial y del despojo de tierras. A lo largo de más de 5 décadas, la confrontación entre guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y fuerzas estatales han generado escenarios de violencia que han expulsado a millones de personas de sus hogares. Hoy, Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados internos en el mundo. Según la Unidad de Víctimas, más de 9 millones de personas han sufrido esta realidad, lo que significa que casi una quinta parte de la población colombiana ha vivido el dolor del desarraigo. Ahora hablaremos de los antecedentes sociales, políticos, económicos y culturales sobre este fenómeno. Para entender este fenómeno es necesario mirar sus raíces históricas. En lo social, encontramos una profunda desigualdad en el acceso a la tierra. Las comunidades rurales han sido históricamente marginadas, con poca presencia estatal y escasas oportunidades de desarrollo. En lo político, la violencia ha estado ligada a la debilidad de las instituciones. Durante décadas, el conflicto armado fue el escenario de masacres, persecuciones y amenazas que forzaron a miles de familias a huir. En lo económico, muchos desplazamientos han estado motivados por intereses en los territorios, tierras fértiles, rutas estratégicas, minería ilegal o cultivo de uso ilícito. El despojo se convirtió en una práctica para acumular riquezas a costa del sufrimiento humano. Y en lo cultural, el desplazamiento no solo implica la pérdida de un hogar, sino también de tradiciones, costumbres y formas de vida. Para comunidades como indígenas y afrodescendientes, el territorio es la base de su identidad y su espiritualidad. Perderlo significa también una amenaza a su supervivencia cultural. Seguidamente hablaremos sobre la población afectada. ¿Quiénes son las principales víctimas de este fenómeno? Las principales víctimas del desplazamiento forzado en Colombia son los campesinos, quienes han perdido sus tierras y cultivos quedando sin medios de subsistencia. También están las comunidades indígenas, que al ser despojadas de su territorio enfrentan el riesgo de desaparición cultural. Las poblaciones afrodescendientes también son afectadas, especialmente en la región del Pacífico, donde la violencia ha estado vinculada al control de recursos naturales y rutas de narcotráfico. Y de manera especial, mujeres, niños y niñas quienes sufren una vulnerabilidad aún mayor, como la violencia sexual, reclutamiento forzado, separación familiar y ruptura de sus proyectos de vida. Por último, hablaremos de las características de la población desplazada. Las personas desplazadas se enfrentan a un panorama de incertidumbre y exclusión, ya que llegan a las ciudades con pocos recursos materiales y sin red de apoyo. Se enfrentan a la falta de vivienda digna, empleo, salud y educación. Muchas veces son vistos como forasteras y sufren discriminación en lugares de acogida. Viven con el trauma de la violencia y con la esperanza, casi siempre incierta, de regresar algún día a sus hogares. El desplazamiento forzado no es solo un cambio de lugar, es la ruptura de una vida entera, de un proyecto colectivo y de un tejido comunitario. El desplazamiento forzado en Colombia no se puede reducir a cifras. Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad que lucha por rehacer su vida en medio de la adversidad. Reconocer este problema y entender su contexto histórico es un paso necesario para construir memoria y garantizar que estas historias no se repitan.
Acompañar a las víctimas, escuchar sus voces y defender sus derechos es una tarea que nos involucra a todos. Muchas gracias por escuchar este podcast y acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo podcast.